Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo en el que quiero hablar sobre las películas de Terrifier, las de Art el Payaso, que son unas películas muy polémicas, pero mucho por las escenas que tienen tan sangrientas que incluso hemos podido ver noticias de desmayos en el cine, de ambulancias en los cines donde se han emitido algunas de estas películas. Han generado mucha polémica por el hecho de es necesario tanta gore, se pueden ver, cualquier persona puede ver esa película sin que se desmaye o sin que sea demasiado para su estómago. Bueno, pues lo que voy a hacer en este vídeo es, desde mi propia experiencia, porque he visto estas películas, contaros qué me parecen, si creo que son para todos los públicos, entendamos por todos los públicos gente adulta, cómo han conseguido hacer una película tan sangrienta. Normalmente las producciones pues tienden a censurar este tipo de escenas y cómo han conseguido incluso que una película tan sangrienta como la ponen se haya puesto en cines a disposición de que la vea muchísima gente. Y también algo que me parece muy interesante es analizar el género del que viene, el género slasher, y qué cosas tiene en común o qué cosas no tienen en común con películas de este mismo género. Por último, lo más importante, lo que nos vamos a centrar en este vídeo es en por qué tanta polémica con las películas de Art el Payaso. Si tenéis curiosidad por verlas, os contaré si son para tanto estas películas y también pues os contaré un poco lo que me han parecido a mí estas películas, pero siempre sin hacer spoilers. O sea, si queréis un vídeo resumen de estas películas, este no es el vídeo porque no voy a hacer ningún tipo de spoiler. No os voy a contar cuál es la escena más sangrienta, ni os voy a relatar con todo lujo de detalles alguna escena, no. Así que en este vídeo no va a haber ningún tipo de spoiler, simplemente nos vamos a centrar en por qué la polémica, por qué ha habido tantos desmayos, si es para tanto las películas de Art el Payaso. Bueno, pues para no dilatar mucho el vídeo porque quiero contaros muchas cosas, vamos a empezar. Bueno, Terrifier y Terrifier 2, voy a hablar a partir de ahora Terrifier, pero que sepáis que me estoy refiriendo a las dos películas, a las que yo he visto. Estas dos películas, a diferencia del cine al que estamos acostumbrados menos en el siglo XXI, a lo que estamos acostumbrados, que es a un cine pues que se censura para evitar pues ciertas críticas del sector de la población que enseguida se tapa los ojos con según qué escenas, pues bueno, estamos acostumbrados a un cine pues de terror que sobre todo se enfoca en meterte sustos con la música y poco más. O a cine gore que según qué escenas las censuran. O estamos acostumbrados no al cine de Terrifier, estamos acostumbrados a un cine pues más calmadito. Y con calmadito me refiero a que el gore, pues tipo Saw, se ha llegado a censurar escenas de Saw y Saw tampoco es que digas es lo más gore del mundo y se han censurado películas de Saw. En películas de miedo, pues yo que sé, de las últimas que ha habido, que se las de Expediente Warren, que sí tal, yo lo que veo es que en vez de meterte miedo como en las películas antiguas de terror, lo que te hacen no es meterte miedo, sino meterte sustos. A través de la música tal, de repente te aparece ahí un personaje y te pegas el susto de tu vida y acabas colgado de la lámpara, pero eso no es meterte miedo, es meterte sustos. Bueno, aparte, estamos acostumbrados a que en el cine, la mayor parte de las películas, que son además de grandes presupuestos, aparte de todo esto, en lo que es el cine en general, estamos muy acostumbrados a que el presupuesto de un filme se dedique sobre todo a la contratación de actores buenos, pues de unos efectos especiales buenos, etcétera. Y normalmente en las películas que vemos en el cine nos encontramos a los mismos actores, actores que ya son famosos, que ya están consagrados y son a los que suelen llamar para hacer las películas, salvo raras excepciones. Bueno, pues Terrifier ya de todo esto es como que se desvincula. Además de que ya en ambas películas ha tenido un presupuesto bajísimo, creo que en la 2 ha tenido un presupuesto exacto de $250.000, que no es nada en el mundo del cine ese dinero. Además de tener tan poco presupuesto, no lo ha dedicado a contratar actores súper famosos y tal, sino que se ha ido a actores que apenas han salido en alguna cosa de televisión, en alguna película, pero actores que no son nada conocidos. Esto lo hemos visto anteriormente, pero lo hemos visto hace bastante tiempo. O sea, lo hemos visto en La Matanza de Texas, por ejemplo, en los años 70, que en ese tipo de películas cogían actores pues que no eran conocidos y se centraban más en dedicar el presupuesto pues a las escenas sangrientas, ¿no? A que queden más realistas, pues tal. Pues lo mismo ocurre en Terrifier, solo que Terrifier está en una época en la que el cine, o por lo menos desde mi humilde opinión, dedican el presupuesto pues a actores famosetes, más que a gastárselo en las escenas sangrientas o tal. De hecho, la mayoría de escenas súper sangrientas del cine ni siquiera se emiten porque son censuradas. Luego, además, nos encontramos en el cine con que gastan mucha parte del presupuesto en unos efectos especiales de la leche y tal.
Aquí no, aquí tampoco tienen efectos especiales así de la leche, que han centrado más el presupuesto de estas películas en las escenas sangrientas únicamente. Luego, además, el hecho de coger actores que no son conocidos y además papeles que están haciendo no logran que el público empatice con esos personajes porque no tienen unos grandes guiones y llega el público realmente a conocer a esos personajes, pues lo que hacen en estas películas es que el público empatice e incluso se ponga del lado del protagonista, que en este caso es un villano. O sea, yo he visto las películas de Terrifier y realmente lo que sientes es que las víctimas son un poquito bastante tontas, incluso el villano, como hace algunas escenas, hace algunas así cosas que te resultan graciosas, o en algunas escenas le pone así como su humor un poco bestia, pero su humor al fin y al cabo, lo que consiguen en estas películas es que te pongas incluso del lado del asesino, del protagonista. Y esto también yo veo que ha pasado en películas pues tipo Scream. Y llegas incluso a decir, es que estos son tontos todos, el único que tiene dos dedos de frente es el asesino y te pones del lado del asesino en estas películas. Y esto es parte de su éxito, el que nos hemos enganchado a Art el Payaso, por lo menos los fans de estas películas o los que nos han gustado estas películas nos hemos como puesto muy del lado del Art el Payaso más que de las víctimas y por lo tanto pues hasta llega a caernos bien el asesino, que es algo difícil de conseguir en una película, ya os lo digo. A la pregunta de por qué han generado tanta fascinación, por qué hay tantos fans de Terrifier 1 y Terrifier 2, por qué ha dado tanto que hablar, bueno, pues por una cosa muy básica. Como os he dicho, las películas de Terrifier pertenecen al género del slasher, que el género del slasher básicamente son películas en las que hay un asesino, muere hasta el apuntador, no tienen una gran trama generalmente, simplemente es un asesino que mata porque sí, porque le sale de ahí. O porque hay algún motivo así, pero que tampoco te creas que se centran mucho en las motivaciones del asesino. No es una película que que se vaya a centrar en las motivaciones del asesino, se centra en que el asesino mata y punto. Y lo que trae Terrifier es que da lo que promete. Te voy a dar a un asesino y va a haber mucha sangre, punto. Aparte, a la gente a la que le gusta el gore están acostumbrados a un gore que cada día pues deja más que desear, con películas que son muy censuradas, que se centran muchas veces mucho que si en la vida del asesino, como ocurre en Saw, o en la vida de las víctimas, como ocurre en Destino Final. Entonces, como que en el cine gore se esperaba desde hace mucho tiempo algún tipo de película que de verdad fuera sangrienta de verdad, en plan gore, gore, gore. Y eso es lo que ha traído Terrifier, eso es lo que prometía y eso es lo que les ha dado a los fans del género, tanto del gore como del slasher. Con este bajo presupuesto y al no contar con una gran productora que respalde estas películas, tiene una gran ventaja o una gran desventaja dependiendo de los ojos que lo miren. Lo que consigue es que al no tener esta gran productora detrás que revise la película, hace un cine sin censura. Un cine pues que según los que están en contra de este tipo de películas abriría la puerta a cosas que tal vez no deberían de ver nuestros ojos o tal vez nuestro estómago no soportaría. Hay gente que cree que esto ya es llegar a unos extremos muy grandes el abrir la puerta a este tipo de cine. Y en cambio hay gente pues que le gusta el que por fin haya películas que no se censuren tanto, que sean de gore y de verdad te proporcionen gore. ¿Cuál es la trama de las películas de Terrifier? Bueno, pues la trama, sinceramente, brilla por su ausencia. Quiero decir, al igual que ocurre con muchas películas del género slasher, hay un asesino, mata gente, punto. No se centra la película en la trama, no se centra en la vida de las víctimas, no se centra en nada, se centra en mostrarte los asesinatos y punto. Hay gente que le gusta ese tipo de cine y gente que no lo soporta. Yo de esto he hablado con gente de mi entorno y tal, gente que la ha visto, claro, y hay gente que opina como yo, que le gusta ver asesinatos y ver ahí bien de sangre, y hay gente pues que no le ha gustado porque dicen, es que no tiene sentido. Prefiero una película que se centre más en por qué asesina, en las motivaciones del asesino y tal, que ver matar por matar. Bueno, pues para gustos los colores. Pero algo que yo me preguntaba antes de ver las películas y que creo que muchos que estáis viendo este vídeo os lo estáis preguntando, ¿da tanto asco la película al verla? ¿Da tanto asco estas escenas famosas que han salido en los medios de comunicación y tal que generaban vómitos, desmayos en el cine? ¿Da tanto asco? Bueno, desde mi opinión, no da tanto asco.
¿Por qué? Pues porque yo he visto películas que tal vez me han resultado más desagradables y sin ser ni siquiera gores. Por ejemplo, hace poco vi la película Pieles de Eduardo Casanova y me pareció mucho más desagradable que las películas gore tipo Terrifier. O sea, a mí personalmente, que habrá gente que diga, chica, pues no es para tanto la de Pieles. Pues a mí me resultó mucho más desagradable que ver la sangre de Terrifier. Tal vez a una persona pues que ver vísceras o ver sangre en el cine le resulte desagradable o le dé mucho asco, pues yo sinceramente no le recomendaría ver Terrifier, al igual que tampoco le recomendaría ni ver Saw, ni ver Hostel, ni ver películas gores. No, si te va a dar asco ver sangre, ver vísceras y ver cómo destripan a la gente hasta sacarle el carnet de conducir, pues yo no vería este tipo de cine. Pero si te gusta este tipo de cine, yo sí que lo recomendaría y no es para tanto. Si estás acostumbrado a películas gore, no es para tanto. Sí que, la verdad, agradeces ver tanta sangre, de hecho, porque hay películas que cuando las censuraban y tal en el cine yo decía, ¿pero por qué? O sea, si alguien no está preparado para ver estas películas, que no las vea, pero si se hacen para un tipo de público que sí que le gusta ver este tipo de escenas, ¿por qué se las censuras? Y es que no lo entendía. Pues bueno, Terrifier, en definitiva, yo se lo recomendaría a personas que están acostumbradas a ver este tipo de escenas o que por lo menos les gusta el cine gore. Y en cuanto al asco, eso es que es tan subjetivo. Al igual que yo digo que a mí me puede dar asco algunas películas o me resultan desagradables algunas escenas de determinadas películas, hay gente que me puede decir lo mismo de las películas que me gustan a mí. Es que eso depende de qué tipo de cine te guste, depende de muchos factores, del nivel que tengas tú de asco, por ejemplo, depende de muchas cosas. O sea, a mí el gore, por ejemplo, generalmente no me da asco, no me resulta desagradable, pero a mí no me pongas una escena de... La vi de pequeña, pero me resultó muy desagradable. Fue, por ejemplo, Apocalipto. Pero no por nada, no por las escenas de humanos, ni mucho menos. Fue cuando le iban a quitar los testículos a un cerdo o algo así, al principio de la película era. Y a mí eso me resultó súper desagradable y creo que ni siquiera se mostraba así mucho. Pero el solo pensarlo o el solo oírlo porque se oía me resultó súper desagradable, o sea, no podía. Pero en cambio alguna persona me dirá, chica, pues eso no es nada. Bueno, pues a mí eso me resultó más desagradable que, por ejemplo, pues ya digo, las películas de Terrifier. Es que depende de la persona. Yo, por ejemplo, animales y cosas así, no puedo verlas en cine sangriento. Eso lo sabemos nosotros dentro de nuestra propia persona. ¿Me va a dar asco una película gore? Pues si tú estás acostumbrado a este cine, te gusta y tal, no te va a dar asco. Que, por ejemplo, piensas, me han dado asco muchas películas gore. No veas Terrifier, no la veas. La otra duda que yo podía tener antes de ver Terrifier y que me imagino que alguno de vosotros tendrá ¿es más sangrienta que Saw, que Hostel, que películas así famosas del cine gore? Sí, sí. Sin ninguna duda es mucho más sangrienta. ¿Por qué? Porque en estas películas que os nombro, pues a ver, se centran más en la trama y tal y te sacan 4 escenas. Tampoco es que las películas gore así famosas que tenemos, no sé si os habéis dado cuenta que se centran más en la trama, en por qué se asesina, en por qué pasa esto, en por qué pasa lo otro, que realmente en las escenas. Y escenas gore, ahora pienso por ejemplo las de Saw o las de Hostel y tampoco hay tantas. Es que Terrifier es escena gore tras escena gore. Es que aún no ha terminado de matar a uno, se va a matar a otro. O sea, eso es Terrifier. Entonces, sí, es bastante más sangrienta que Saw. O sea, el señor que fue a comprar la sangre falsa a la tienda se gastó más dinero que el de Saw, pero 100% seguro. Y bueno, en definitiva, mi impresión de las películas de Terrifier, el por qué han generado tanta polémica, el por qué ha habido desmayos, por qué la gente vomitaba en el cine, tal. Bueno, ¿qué creo que ha pasado? ¿Por qué todo esto? Bueno, Terrifier yo creo que es al siglo XXI lo que el exorcista fue al siglo XX. Es decir, el público, cuando salió el exorcista, también en el cine había ambulancias en las puertas, en muchos cines. ¿Por qué? Porque el público no estaba preparado mentalmente o no estaba preparado porque no había visto cosas similares en el mundo del cine para ver una película como El Exorcista. Ahora vemos El Exorcista y decimos, no es para tanto. Y seguramente dentro de 50 años vean nuestros hijos o nuestros nietos Terrifier y digan, ¿y por esto tanta polémica si no es para tanto? Bueno, pues es que en cada época que vivimos en el cine hay películas que son para tanto y películas que no.
Ahora El Exorcista no es para tanto, pero en su día lo fue. En su día impresionó a la gente que fue al cine a verla. Mis padres me cuentan cuando fueron a verla al cine que también pues dijeron, ostras, es que no estaban acostumbrados a ese tipo de cine. Y actualmente no estamos acostumbrados al cine de Terrifier. Estamos acostumbrados a películas de terror que te dan sustos o a las películas que hemos visto hasta ahora de terror, pero es que algo igual que Terrifier, por lo menos del cine conocido, no hay. Tal vez de cine así más underground sí, pero del cine conocido, del cine que estamos acostumbrados, no hay cosas parecidas a Terrifier tan sangrientas o que meten tanto humor en escenas tan sangrientas que dices, este humor, hay gente a la que le puede hacer gracia, pero hay gente que te dice, ostras, ¿se está pasando? Bueno, no hay cine de este tipo y por lo tanto sí. Entiendo que haya gente pues que se haya impresionado, pero también os digo una cosa, o sea, esta gente que se ha desmayado, que ha vomitado viendo las películas, tal vez no deberían de haber ido a ver estas películas, porque una persona se desmaya con Terrifier quiere decir que no está acostumbrada a ver películas sangrientas, porque una persona que está acostumbrada a ver películas sangrientas, sinceramente, no es para tanto. Entonces, si se han llegado a desmayar y tal, pues tal vez en vez de ir a ver Terrifier, pues y si han vomitado al ver la película y de todo, que es que he visto noticias de estas, pues tal vez no estaban preparadas para ver Terrifier, tal vez se tendrían que haber ido a ver una película más suavecita, ¿no? O sea, eso también yo pienso que antes de entrar al cine a ver una película de este tipo, que ya te han dicho que es una película muy sangrienta, pues deberías de pensar, ostras, ¿mi estómago está preparado para ver esto? Porque yo creo que en el fondo de nuestro ser lo sabemos, si está nuestro estómago preparado, porque sabemos el tipo de cine que hemos visto, sabemos qué escenas hemos visto a lo largo de nuestra vida para saber si esta película nos va a impresionar. A mí ya os digo que no me impresionó, de hecho me gustó, a mi pareja por ejemplo no le gustó por lo que os digo, porque a él necesitaba más trama en esta película, pero ya el llegar a vomitar o el llegar a desmayarse, lo entiendo por lo que os digo, de que yo pienso que Terrifier es al siglo XXI, lo que el exorcista al siglo XX, pero por otro lado pienso que tal vez estas personas que se han desmayado o han vomitado en el cine antes de ir a ver esta película tendrían que haber pensado si realmente estaban preparadas para ver una película así de sangrienta. O sea, esto es como que una persona que nunca ha visto nada sangriento, que no ha visto sangre ni en sus carnes propias, se vaya a ver Saw, pues tal vez hasta también vomita. Pero la película, en definitiva, si sois fans del gore o del género slasher y tal, y tenéis cierto humor negro, os hace gracia un poquito el humor negro, yo creo que sí que os puede gustar. Si necesitáis que haya mucha trama, que haya unos guiones buenos, que haya actores buenos, o que sea una superproducción o cosas así, no os va a gustar. Y sobre todo, si no os gusta el cine gore, no veáis las películas porque sí, os van a impresionar si no estáis acostumbrados a ver cine gore. ¿Para qué os voy a engañar? Si os gusta el cine gore, como es mi caso, tenéis algo de humor negro, como también es mi caso, os van a gustar las películas, están bastante bien. Además, con un presupuesto tan bajo como el que han tenido, a mí me parece que han hecho unas películas pues dignas de por lo menos ser valoradas. He visto películas con mucho más presupuesto, como Sharknado, que los efectos y tal pues dejan mucho que desear. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido. Si ha sido así, no olvidéis darme un like. Y también si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!